Cuando Arturo y el doctor Cadena me pidieron el favor que participara pues en esto que es anual, ya está, digamos, este homenaje que hacemos a la memoria del doctor José Félix Patiño, pues me puse a pensar en qué podía yo hablar que no los aburriera, que fuera aplicable a todas las disciplinas, porque aquí estarán sentados personas de muchas disciplinas, pero sobre todo que se identifique con una manera de pensar mía muy heredada de la escuela del doctor Patiño, con quien convivimos durante varias décadas. Entonces me dio por crear esta charla de evidencia clínica en el trato humanizado en los pacientes de cáncer de pulmón. Y lo hice en pacientes de cáncer de pulmón, pues porque es mi área de desempeño. Pues yo dirijo el Centro de Cuidado Clínico en Cáncer de Pulmón de la Fundación Santa Fe, que es un centro acreditado por Joint Commission International para exclusivamente tratar pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, mi compromiso es mostrarles evidencia clínica, es decir, no solamente un aspecto filosófico que para muchos puede ser o debe estar por sentado, y es que uno ante todo debe ser un buen médico, una persona humana, ¿sí?, para tener una mejor relación, pero esto también además trae muchos beneficios en el paciente. Hoy estamos en una semana muy crítica para la salud colombiana, ¿sí? Creo que difícilmente en los 35 años que yo llevo de médico había encontrado una semana más grave que esta, ¿sí? Y creo que en gran parte hemos llegado a este punto, ¿sí?, por este tema, ¿sí? El tema de humanismo de nuestra medicina es lo que nos ha llevado a esta gran crisis. Entonces, vuelvo y les digo, mi compromiso es mostrarles evidencia. Primero, pues les voy a dar un poquito el panorama del cáncer de pulmón en Colombia. El cáncer de pulmón en Colombia, de acuerdo a estadísticas recientes como este artículo de Javier Amaya del año pasado, muestra que la prevalencia de la enfermedad en Colombia es de 11.14 en mujeres y 18.05 por 100.000 habitantes en hombres. Como en todo el mundo, en Colombia el cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte en ambos sexos y es el responsable del 11.8% de las muertes por cáncer. Es decir, es una enfermedad con una importante prevalencia y sobre todo con una muy alta mortalidad. Y como les digo, esto no es muy diferente de la mayoría del mundo. Ustedes todos y todos los que nos estamos metidos en la oncología conocemos qué es Globocan. Globocan es, digamos, los que nos muestran las estadísticas mundiales de cáncer, y aquí en esta diapositiva comparamos cómo está Colombia con el mundo, ¿sí? En Colombia hay, digamos, cánceres que tienen más prevalencia en mujeres como seno y en hombre próstata, ¿sí? Pero la mortalidad, por lo menos en próstata en hombres, es mucho menor, mientras que la mortalidad de cáncer de seno en Colombia es muy importante, seguida luego por el cáncer de pulmón. Cuando estaba sentado ahí oyendo la charla de Arturo, me entró un mensaje del grupo de cirugía de Tórax Colombia. Carlos Aldarriaga manda un mapa, me hubiera gustado que esto me hubiera llegado anoche, haberlo puesto, y el mapa del mundo, ¿sí? Y en colores, y ponen cáncer de seno en rosado, cáncer de pulmón en azul, y la mitad del mundo se está muriendo de cáncer de seno y de cáncer de pulmón. Es un mapa además de Globocan. Entonces, digamos que el tema de la importancia del cáncer de pulmón en el mundo y en Colombia es bien importante. Acá vemos que
En Colombia más o menos hay 6.876 casos nuevos, ¿sí? Y la mortalidad es de 6.090, es decir, casi que la mayoría de las personas que les da cáncer de pulmón se mueren de cáncer de pulmón, ¿sí? Es decir, salvarse de cáncer de pulmón es bien difícil, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Obviamente en Colombia es más difícil, ¿sí? Por los temas de sistema, ¿sí? Que es tal vez uno de los puntos más críticos que hay. Entonces, pues cuando uno está metido de cabeza en este tema del cáncer y el cáncer de pulmón, uno siempre está metido en qué empeora o qué favorece el pronóstico del cáncer de pulmón, ¿sí? Y en general del cáncer, porque pues yo no solamente quiero hablarles de la parte humanística y filosófica, sino también de realidades y las 4 cosas que están claramente demostradas en el desempeño clínico que mejoran la sobrevida del cáncer de pulmón. Lo primero es la detección temprana. Mientras no haya detección temprana de cáncer y obviamente de cáncer de pulmón, una enfermedad tan agresiva que se desarrolla tan rápidamente, pues mientras uno no tenga detección temprana no va a impactar positivamente en la enfermedad. Segundo, estadificación y tratamiento. Mientras uno no sea juicioso, que es una de las cosas que, por ejemplo, en el centro de cuidado clínico más se cuida, es la estadificación del cáncer de pulmón, es decir, hacer una perfecta estadificación del cáncer para de esa manera poder hacer el más adecuado tratamiento de acuerdo al estado en el que esté ese cáncer de pulmón. Tercero, inicio del tratamiento. Sí, uno puede tener un diagnóstico de cáncer de pulmón, haberlo estadificado, pero si le toma a las personas 2 o 3 meses iniciar el tratamiento, pues eso está en contra de los resultados finales del tratamiento del cáncer, ¿sí? Y ahí es donde empieza, digamos, probablemente la parte más humana comienza en ese tema entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, ¿sí? Obviamente el equipo humano transdisciplinario, y yo le pongo transdisciplinario porque la palabra transdisciplinario quiere decir que hay un equipo multidisciplinario, pero que actúa coherente y transversalmente en el paciente, que es uno de los grandes problemas del cáncer en el sistema actual. Y vuelvo y le digo, nada más grave del sistema que lo que está en el papel y que no logramos llevar a la práctica, ¿sí? Eso está matando el sistema. Esto es un estudio de un exalumno nuestro del programa nuestro, una persona muy juiciosa que vive en Cali, e hizo un estudio como parte de un posgrado que él hizo ejecutivo, ¿sí? Y revisó qué pasaba con el cáncer de pulmón en el sur de Colombia, ¿sí? Y miren lo grave que es. El 75-80% de los pacientes se diagnostican en estadio 4 de la enfermedad, con enfermedad metastásica, ¿sí? En Estados Unidos eso está alrededor del 60% y en el resto del mundo está alrededor del 70%, es decir, nosotros estamos en general mucho peor que el promedio, ¿sí? Y fíjense cómo es más grave en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, ¿sí? El tiempo para el diagnóstico. En el régimen subsidiado, a un paciente que le hagan solamente el diagnóstico le toma 6 semanas, 42 días. En el régimen contributivo, 32 días. Y si está en la amazonía o en la orinoquía, 71 días. Y eso porque esos pacientes finalmente lo que hacen es que los hospitalizan para hacerles el diagnóstico, porque si lo hacen ambulatoriamente, esto tomaría probablemente el doble del tiempo. Y el tiempo para el inicio del tratamiento, ¿sí? En el régimen contributivo 45 días y en el subsidiado 55 días. Entonces fíjense que acá ya hay serios problemas que impactan negativamente con el paciente, ¿sí? Es decir, nosotros humanamente no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para
digamos, cambiarle el pronóstico a los pacientes con cáncer en general. Esto es una cosa que le fascina a las EPS, ¿sí? Y le fascina a los hospitales, y es tener las rutas, ¿sí? Y todas las EPS y todo el mundo muestra las rutas, ¿sí? Son rutas que están en el papel y que normalmente no se cumplen, ¿sí? Esta es nuestra ruta, ¿sí? Entonces se hace desde la imagen diagnóstica, ¿sí? Una sospecha, el paciente va a consulta con el cirujano de tórax o con el neumólogo, ¿sí? Se le hace la biopsia, si la biopsia es positiva, entonces se hace una ruta de estadificación y de inicio de tratamiento. Nosotros acá por convicción y digamos, por tener un centro de cuidado clínico acreditado, pues a todo esto le tenemos tiempos y son tiempos mínimos. Y nosotros acá tenemos un promedio de inicio de tratamiento de 21 días, ¿sí? Pero eso es lo que en el sistema está en el papel, pero a nadie le importa, porque realmente el tema de las rutas de cáncer, aunque están en el papel, yo siempre he dicho que el mayor problema, y por eso pongo esa alerta, es el paciente que todavía no tiene el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Es decir, que tiene la sospecha y en el proceso de la biopsia le toma al paciente meses hacerse la biopsia, ¿sí? Ese es el mayor problema. Una vez el paciente queda rotulado con cáncer, por lo menos en la mayoría de los centros, en la mayoría de las EPS, el paciente tiene esa alerta y más o menos lo ayudan. Pero el problema del paciente sin diagnóstico, a mi manera de ver, es muy grave. Entonces, esto en la sospecha. Una vez tenemos nosotros digamos, la confirmación de la patología, hay cosas que cambian el futuro, ¿sí? Es decir, la adecuada estadificación, como les decía, para eso tenemos videomediastinoscopia, ultrasonido endobronquial, hay innovaciones en oncología que todos los días, digamos, en cáncer de pulmón hay un tratamiento nuevo semestralmente, digamos, la evolución en cáncer de pulmón, en inmunoterapia y en terapias dirigidas en inhibidores de tirosina quinasa es gigantesca, es donde está toda la inversión de la industria. ¿Por qué? Porque mundialmente es el mayor problema, cáncer de pulmón, aunque Colombia no esté en esa línea, ¿sí? Hoy tenemos mejores técnicas de radioterapia, digamos que es indudable el éxito de las terapias target y de la inmunoterapia, los resultados clínicos desde que apareció esto, y eso está evidenciado en esto que les pongo ahí, el estudio Checkmate 816, el Empower 010, el PERS, el ADAURA, son estudios clínicos que muestran que realmente el impacto de la terapia dirigida y la inmunoterapia es supremamente positivo en el paciente. En cuanto al inicio del tratamiento, esto a mí me encanta, esto es del 2021, creo, es un metaanálisis donde están incluidos 1.272.000 pacientes, es una revisión sistemática, ¿sí?, de qué pasa con el retardo en el tratamiento del cáncer, y se estudiaron obviamente los cánceres que son más agresivos, seno, pulmón, colon y recto, ¿sí? Y fíjense ustedes acá donde está el hazard ratio, cómo a medida que van pasando 4 semanas, ¿sí?, se empieza a incrementar la mortalidad en los pacientes, 6, 8 semanas, ¿sí?, 12 semanas, fíjense ustedes cómo ese hazard ratio se va desplazando y el paciente va teniendo peores resultados clínicos. Entonces, el punto no es solamente cómo lo diagnosticamos, si tenemos o no, sino si nosotros realmente le estamos dando la oportunidad al paciente de iniciar el tratamiento, que es lo que finalmente va a impactar en la mortalidad, ¿sí? Es inhumano que un paciente con diagnóstico de cáncer acuda
a su compañía aseguradora y le digan que no hay agenda de oncología. O sea, ¿cómo en oncología no hay agenda? ¿Sí? ¿Cómo uno tiene o es tan inhumano, ¿sí?, de responderle a un paciente que espere un mes a que abran nueva agenda? ¿Sí? Eso no puede pasar, eso en oncología, eso en un sistema maduro de salud como el canadiense, como el inglés, eso no pasa. Las priorizaciones en cáncer están bien definidas, ¿sí? En Colombia a veces le dan primero una autorización a un paciente para corregirle una hernia que a otro paciente para un tratamiento de cáncer, ¿sí? Eso no puede pasar, eso es inhumano, ¿sí? Cuando claramente está definido que entre más se demora uno, peor le va al paciente. Hablemos del equipo humano. Este es nuestro equipo humano. Aquí estamos todos los que jugamos en cáncer de pulmón en la institución. Y yo la pongo a propósito a nuestra enfermera en la mitad, ¿sí? Todos circulamos alrededor de la enfermera. Nuestra enfermera coordinadora es la primera cara humana hacia el paciente con cáncer de pulmón. Es la que le ayuda a una cosa que es dificilísima en el sistema, aún en sistemas de medicina prepagada, que es navegar todo lo que el paciente necesita para iniciar un tratamiento de cáncer. Y miren que hay evidencia clínica de esto. Esto es una revisión sistemática, ¿sí? Es una revisión de cuál es la efectividad de la navegación del paciente en el tratamiento de cáncer de pulmón. Esta revisión sistemática del 2016 muestra, para resumirles el artículo, muestra a quién le va mejor navegando el sistema en cáncer cuando lo lidera una persona administrativa, una enfermera y un médico, ¿sí? Le va mejor al que lo navega una enfermera, ¿sí? Entonces, no estamos equivocados cuando ponemos como nuestra gran navegadora a una enfermera. En general hay mucho más humanismo en el personal de enfermería que en el mismo personal médico. A nosotros no nos enseñan eso realmente. Y eso debe empezar por esto, ¿sí? Por enseñarle a uno, a esto a mí no me lo enseñaron, pero yo sí sé que ya lo están enseñando en las facultades de medicina, cómo hablar, ¿sí? Cómo hablar con el paciente, cómo entrevistarse con el paciente. Y esto es un estudio clínico randomizado, ¿sí? Aleatorizado, pues para hablar en español, ¿sí? Donde se demuestra, esto es del año 95, ¿sí? Yo ya había salido de la escuela de medicina hacía rato, eso a mí no me tocó eso que hoy en día sí le enseñan a la gente, aprenda a hablar. La principal herramienta para enganchar pacientes en tratamiento es saberles explicar, ¿sí? Y esto muestra cómo los médicos que están entrenados en habilidades de entrevista, ¿sí?, logran mejores resultados que las personas que no lo están. Entonces arranquemos porque a uno le toca empezar a aprender a comunicarse con el paciente adecuadamente. Miren esto tan bonito, ¿sí? Un estudio clínico donde se demuestra claramente que en un grupo de pacientes, 365 pacientes con cáncer de pulmón divididos en 3 grupos, ¿sí?, con 3 grupos de enfermeras diferentes encargadas de esos programas. Las enfermeras, por un score que hay de empatía, se dividieron entre las mejores, las medianas y las que no tenían, ¿sí?, la inmunidad celular, perdón, en natural killer cells, ¿sí?, fue superior cuando la empatía del grupo más empático fueron los que mejor resultado tuvieron inmunológico. O sea, esto no solamente tiene un tema de fondo de que hay que ser buena persona porque el paciente se engancha, sino porque realmente hay una respuesta inmunológica mejor en los pacientes. Y también lo hicieron, esto no es con cáncer de pulmón, es con cáncer de próstata. Le hicieron exactamente lo mismo y lo mismo demostró en doctores, ¿sí? Cuando los pacientes en el grupo de doctores que tenían mejor empatía mejoraban las células NK, ¿sí? Entonces,
Fíjense que sí hay clara evidencia de que a los pacientes, cuando hay una muy buena relación médico-paciente o médico-grupo, a los pacientes les va mejor. Esto es un estudio clínico, ¿sí?, donde se evalúa la ausencia de empatía, ¿sí?, con ciertas cosas que aquejan al paciente con cáncer de pulmón: estigmatización, ansiedad, depresión. ¿Por qué estigmatización? Porque, como ustedes saben, el 70% todavía de los pacientes con cáncer de pulmón están relacionados al consumo de tabaco. El paciente cuando confiesa que fue fumador toda la vida y que tiene cáncer de pulmón, entonces el paciente se siente estigmatizado. Cuando no hay un manejo empático, ¿sí?, obviamente, y en los pacientes, en los grupos de tratantes empáticos, mejora significativamente los temas de depresión, de estigma, y sobre todo el paciente se engancha en el tratamiento mucho más fácilmente y obviamente hay mejor resultado clínico. Esto es más evidencia, ¿sí? Este es un artículo muy bonito porque además muestra cómo uno no debe sobreactuar. Cuando uno está trabajando en oncología, le toca dar malas noticias, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo ese rol muy bien puesto en mi vida. Yo sé que a mí me toca dar malas noticias, ¿sí? Cuando uno es demasiado empático, ¿sí?, hay peores resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente entiende que si el médico está demasiado consentidor es porque tiene un peor pronóstico y hay mayor mortalidad en ese grupo, ¿sí? Es decir, uno tiene que aprender a dar malas noticias y tampoco ser sobreactuado, porque entonces también genera efectos adversos, obviamente, pero yo les prometí que les iba a mostrar evidencia, entonces estos son para lado y lado, ¿sí? Y finalmente, esto es un gran metaanálisis de la pregunta inicial, ¿sí? ¿Le va mejor a los pacientes cuando los trata un grupo multidisciplinario con alta empatía? 55 artículos tiene este metaanálisis. Claramente a los pacientes tienen mejores resultados clínicos. Es decir, es una realidad que uno en la vida, cuando trata pacientes o población sensible, tiene que tener un nivel de empatía que es superior a otras áreas clínicas. Este es un libro, yo ya lo he leído 2 veces, un libro no es muy largo, se llama Rasgos Alterados, es de un psicólogo de Harvard, doctor en filosofía, que se llama Daniel Goleman, es una autoridad, ¿sí? Él trabaja tiempo completo en Harvard, y un colega de él, Richard Davidson. Y este libro lo que hace es compilar la evidencia clínica y los estudios clínicos hechos por ellos desde Harvard de cómo la meditación, ¿sí?, favorece al cuerpo humano en general. Es decir, cómo mejora a las personas el simple hecho de hacer meditación. Y hay una parte donde está muy dirigida a la oncología. Y ellos tienen un curso que se llama meditación compasiva, ¿sí? Cómo los resultados en los pacientes, después de que los médicos se someten a 30 horas de aprendizaje de meditación compasiva, los resultados clínicos mejoran. Entonces, esos son estudios serios, evidencia seria de que la actitud humanista, por lo menos en cáncer, es necesaria, mejora la calidad de los pacientes y mejora los resultados. Entonces, para no alargarme más y no hablar más cháchara, en conclusión, el cáncer de pulmón es una entidad de rápida progresión, se requiere un diagnóstico precoz, un inicio de tratamiento, un equipo multidisciplinario empático. ¿Para qué? Para lograr que los resultados sean mejores, ¿sí? Y eso implica medirse uno permanentemente en el grupo. ¿Qué oportunidad de consulta tenemos nosotros? ¿Qué oportunidad de hacer biopsias tenemos nosotros? ¿Qué oportunidad de inicio de tratamiento? Y les pongo esta modificación de ese dicho porque obras son amores y no buenas razones. Y uno
Sí, puede ser muy simpático y todo, pero además tiene que reflejar eso en la práctica clínica y uno no puede tirárselas de café con leche. No, mi consulta está a 45 días. Si su consulta está a 45 días, está en un problema gravísimo, ¿sí? Pero más sus pacientes que usted. Entonces, esas son obras. Obras es propender por el buen resultado de los pacientes, ¿sí? Ser empático, ser querido, ser amable, mejora los resultados clínicos de manera contundente. Y esto es parte de esa evidencia clínica. Muchas gracias.